Listo. Mi nombre es Mauricio Mejía Mejía, tengo 45 años, soy de Armenia y llevo ya prácticamente 20 años viviendo en Bogotá. Estoy casado, tengo 4 hijos, 3 mujeres y un hombre, y mis hijos tienen 21, 13, 9 años y 5 años. Les hablo un poquito primero de mi vida personal. A mí me gusta compartir mucho en familia, viajar con mi esposa y también con mis hijos. Me gusta ver muchas películas y series, ir a cine. Leo de vez en cuando y de hobby principal tengo la cicla y también competir. O sea, no solamente lo hago por montar fines de semana, sino que me gusta ir a competencias de cicla y yo también soy muy competitivo conmigo mismo y siempre es a retarme y a mejorar, o sea, en la parte de hobbies y también en la parte profesional. Ya en la parte profesional, yo estudié ingeniería civil, porque muchas veces, muchachos, cuando uno habla con las personas, ¿y usted qué es? Y dice, soy ingeniero civil. No, uno es primero persona y que uno dice, estudié tal profesión. Y uno no es que sea ingeniero, usted es administrador de empresa. Yo creo que uno primero se debe escribir como ser y como persona y que tengo X profesión. Entonces yo siempre digo, estudié ingeniería civil, me gradué a principios del año 2001. En el año 2005 me gradué de una especialización en tecnologías de construcción de edificaciones y en el año 2011 de la maestría en dirección de empresas en el INALDE, en la Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana. Básicamente mi trayectoria profesional es en controlling de proyectos, estructuración de proyectos. Yo comencé trabajando en obra prácticamente un año, año y medio, y pasé muy rápido a la parte administrativa. Duré 3 años trabajando en Armenia. Allí ya en la parte administrativa fui director del área técnica del Fondo de Vivienda de Armenia, donde estuve casi 2 años. Y cuando llegué a Bogotá empecé trabajando en Constructora Bolívar y prácticamente eché un poquito de para atrás, pero no me importó porque sabía que llegaba a una nueva ciudad y empecé siendo ingeniero de control de costos, después coordinador de proyectos, pasé a ser director de proyectos en Constructora Bolívar, donde allí se tenía mapeado todo lo que era concepción de proyectos, desde la compra de un lote, me tocaba hacer el controlling sobre las diferentes áreas de la empresa, hasta que se iniciaban las ventas del proyecto, la construcción del proyecto y la liquidación también del proyecto. Después de Constructora Bolívar paso a una constructora que se llama Prodesa, ya a una gerencia, la gerencia de planeación técnica. Estuve casi 2 años, 2 años y medio, y era concebir los proyectos a nivel arquitectónico y técnico con manejo de presupuestos y programación y unos trámites de gestión. De allí paso a Urbanza, donde trabajé 4 años y medio, a la gerencia de, de proyectos, y era una gerencia muy integral porque iba desde la negociación de lotes, la estructuración de proyectos, el controlling de proyectos, tener también presupuestos, control de costos, programaciones y diseños técnicos. Allí duré 4 años y medio, después paso a Piros a una gerencia de planeación técnica. Estuve casi 10 meses y me mueven a otra gerencia que era la estructuración de negocios y era la adquisición de tierras con toda la parte financiera. Y de allí me sale una muy buena posibilidad para llegar a Cusesar, que es la empresa donde trabajo actualmente, a la gerencia de control de proyectos, donde tengo varias áreas que son muy importantes para la empresa, comenzando desde el área de presupuestos, pasando al área de control y planeación de proyectos, donde si se presupuestan X pesos, hay que controlar que se inviertan esos X pesos, y también se hace el controlling de toda la vida del proyecto, desde que se compra un lote para poderlo estructurar, y muy, muy similar a lo que les conté en Constructora Bolívar. También tengo a cargo el área de maquinaria de equipos, toda el área de logística y compras de la empresa, y lo que son programaciones y avances
de obra. Entonces, básicamente ha sido en estructuración, en gestión y control de proyectos la experiencia que yo he tenido, y también desde la parte financiera y control de flujos de caja y PIGs para velar por las rentabilidades de los proyectos. Eso es básicamente a nivel profesional. Listo, muchas gracias. Vamos a Bueno, empezar con la primera pregunta. Es, a tu parecer, dentro de la organización, ¿los líderes manejan el conflicto o buscan eliminarlo? yo creo que en las organizaciones siempre se van a presentar conflictos. Por más que se busque eliminar, puede que salga un inconveniente nuevo. O sea, yo creo que ahí yo le respondería que manejan el conflicto, porque conflictos pueden haber al interior de las áreas. En una misma área puede llegar a haber algún inconveniente con algún miembro del equipo. En la empresa que trabajo, que es de vivienda, el principal cliente, hay clientes internos y clientes externos. Como cliente interno, pueden ser casi todos los miembros de la organización. Y clientes externos pueden ser los consultores que uno contrata, los contratistas de las obras o el contratista que hace la publicidad. Y digamos que casi el principal cliente es el que nos compra la vivienda. Y con ellos también llegan a haber inconvenientes. Entonces, aquí yo le respondo que los líderes manejan el conflicto y lo saben manejar. Ok. Para ti, ¿cómo debe actuar un buen líder ante este conflicto? Eh, yo creo que es no salirse de casillas y siempre tener muy bien los pies aterrizados en la tierra, escuchar siempre a la otra persona, no interrumpir, ver su punto de vista, ¿ya? Para poder dar una respuesta o una solución más acertada al problema o conflicto. Y no igualarse, porque muchas veces cuando hay inconvenientes, si las personas se alteran y se iguala uno a la otra, es más difícil solucionar las cosas. Ok, ¿tu líder usa el diálogo dentro de la empresa y en qué oportunidades las usa usualmente? Sí, sí lo usa y bastante. Digamos que escucha mucho, no solamente al equipo directivo, a los gerentes, en los comités de gerencia, porque hay otros espacios, comités de proyectos, comités técnicos, ¿ya? Y siempre tiende a ponernos a dar nuestros puntos de vista. Lógicamente, el que quiera dar los puntos de vista, porque también me ha tocado trabajar con líderes que, digamos que ya es con más presión, que el líder dice, por ejemplo, y Manuela, ¿tú qué piensas? Y Manuela habla. Y quizás alguien no tenga nada para decir en ese momento, pero ese líder dice, y Esteban, ¿y cuál es su opinión? Y María Camila, y dime tú, ¿ya? Susana, que ustedes la entrevistaron, no es de ese tipo de personas. Ya el que quiera opinar, opina, y yo creo que así las personas se abren un poco más, sin presionar a que todos tengan que opinar. Y ya, como por naturaleza, muchos opinan de los diferentes temas, sin que sea esa presión a poner a hablar a la gente en todo. Pero sí se utiliza mucho el diálogo y la escucha de las otras personas, de parte del líder, de mi jefe. Bueno, ¿cuáles crees que son las acciones que dificultan el diálogo al interior de la empresa y al interior de tu equipo de trabajo? Bueno, una parte que ya se las mencioné ahorita, yo creo que es salirse de casillas y estar como alterados. Eso lo dificulta. Lo otro, yo creo que es cuando hay posiciones ya de sesgo en las personas para poder debatir temas, porque si la persona es terca y cerrada y cada persona tiene su punto de vista, eso va a dificultar el diálogo y la construcción de buenas ideas o sacar mejores objetivos de una forma más coherente. O sea, yo creo que las personas deben estar abiertas a escuchar para poder construir mejores ideas y propuestas. Ahora, ¿de qué manera tu líder supera esas dificultades que se presentan al dialogar? Eh,
escuchando a las personas y muchas veces como que se toma unos segundos como para pensar, tampoco minutos y decir, espéreme, yo salgo a pensar, porque yo creo que es bueno uno darse un lapso de tiempo para poder unir las ideas y poder dar una respuesta mucho más asertiva. Yo creo que lo maneja de esa forma. Y aquí, aunque no me lo han preguntado, yo sí se los quiero decir, que no todo jefe es que sea líder, porque muchas personas podemos ser jefes y no líderes, como también personas que no tienen gente a cargo en una empresa pueden llegar a ser líderes, demostrando otras aptitudes, ¿ya? Y llamémoslo habilidades blandas. O sea, un líder yo creo que puede ser cualquier persona, pero que lo pueda demostrar. O sea, no necesariamente un jefe es que uno diga, "Ah, es que yo y todos mis jefes han sido líderes", que ahorita que leí las otras preguntas, para mí todos los jefes que yo he tenido no son líderes. Unos sí y otros no. O sea, un jefe no tiene que ser líder. Sí, eso es uno de los propósitos principales de este trabajo, como también a ver, indagar un poco sobre esa diferencia entre los líderes y los jefes. Ya, sí, y se los acabo de decir, puede que haya gente que no tenga personas a cargo, y es un líder. Y uno poder ver a alguien en la organización que no tiene ni que ser gerente ni director, puede ser un auxiliar, un profesional, ya, o un administrador de algo, depende del cargo, y poder decir, uy, esa persona, cómo maneja de bien tales situaciones, o hace que las cosas funcionen, y puede ser un líder. Y uno aprender también de esas personas y que las personas hagan muy bien el trabajo, con buena actitud, dedicación, empatía, y son formas de liderazgo, sin que sean jefes. Listo. ¿Consideras que hay una cultura organizacional fuerte, pues, en la organización en la que trabajas? Y en caso de ser así, ¿podrías describirla, por favor? Sí la hay, y la empresa viene trabajando hace un poco más de un año en eso, en cambiar, digamos, la cultura que se traía y darle un poco de vuelco a esto. Y ya se definieron 4 bases principales de cultura en la organización, ¿ya? Uno es la innovación, una es el enfoque al cliente, otra es las personas, ¿ya? Y la cuarta, y el cuarto pilar es, eh, se me fue, justamente yo los he venido repasando toda esta semana. La otra es la estrategia, ¿ya? Que seamos muy estrategas en todo. Pero sí se está trabajando mucho en cultura, en las personas, en el bienestar de los empleados y de todos los trabajadores, que haya un equilibrio entre la parte laboral y personal, que seamos muy creativos, muy innovadores, pensando también en el cliente. Y ya cuando les digo ese cliente, es prácticamente el comprador de la vivienda, porque ellos también nos evalúan a nosotros, ¿ya? Pero sí hay una cultura organizacional fuerte. Sí. Bueno, ¿has tenido líderes malos? Por ejemplo, teniendo en cuenta lo que dices ahorita, jefes, como algo así, y qué caracteriza esos como líderes o jefes malos. Sí. Uno sí lo puedo catalogar como líder, que fue el de la anterior empresa donde yo trabajé. Digamos que una cosa es lo que las personas pueden expresar de labios hacia afuera, y otra cosa es lo que estén pensando. Y, y ahí podía casi ponernos a opinar, pero era ya muy dictatorial, porque nos ponía a poner a hacer trabajos, cuál podía ser la mejor decisión, y al último decía, el que decide soy yo.
y digamos que puede que el grupo directivo pensara de una forma y él pensaba de otra y tomaba otra decisión, ¿ya? Y era respetable. Pero ahí yo pensaba, o mis compañeros, ¿para qué nos ponen a hacer tanto trabajo si no se tiene en cuenta la opinión de nosotros? Si ya se sabía qué quería él y qué pensaba, entonces, para qué nos pone a trabajar? Otra parte de ese líder es que muchas veces no escuchaba. Y era lo que él creía y se ponía a hablar, hablar y hablar y hablar y no escuchaba muchas veces lo que nosotros pensábamos, ¿ya? Sin decir pues que era malo, era una cultura, pero digamos a su estilo, que para mí no es como el líder a seguir que yo quería. Y en otra empresa, ahí yo ya no lo digo como líder, sino que era mi jefe. Perdón. O sea, pero con lo que tú dices, el que acabas de escribir, para ti, ¿sí es un líder o es un jefe? Y es un líder, o sí, o sea, bueno, primero respóndeme eso. Ya, digamos que como líder es porque la empresa la ha sacado adelante y es una empresa de nombre en Bogotá y en Colombia, ¿ya? Y es muy buen orador, él es también politólogo, entonces tiene muy buen verbo, ¿ya? Para explayarse y todo, y convence fácilmente, ¿ya? Pero si debo contestar si me parece un buen líder o no, no creo que sea buen líder, ¿ya? Ok, ya, Y en otra pues sí. empresa, que tuve un jefe que era gerente general, para mí ese no tenía nada de líder, porque era una persona que uno veía que era mentirosa. Y yo creo que los líderes y también los jefes deben dar ejemplo, ¿ya? Y obrar correctamente y no mentir. Era una persona que mentía, que podía dar una instrucción, y si a los dueños de la empresa no les gustaba eso, él se quedaba casi en silencio y dejaba hundir a las otras personas. Y yo creo que eso ya es trabajo en equipo, que hay una pregunta por allá abajo de trabajo en equipo y todos estamos en el mismo barco, si vamos todos para un mismo lado. Esa persona era un líder que le gustaba que uno entrara a pelear y en conflicto con otras áreas para que las cosas funcionaran y ejercer presión. Y yo creo que la presión o el buen trabajo y los objetivos se pueden lograr sin poner a chocar a la gente, entrar, digamos, en unas disputas. Bien, y digamos que para mí lo que sí no me gustaba de él fue lo que dije al principio, que eran las mentiras. Sin tener conocimiento, uno puede decir, oiga, yo no sé, o le doy la palabra a tal persona, pero empezaba a decir cosas que no eran, y uno por dentro, ¿cómo dice eso? Si eso no es así, ¿ya? Eso no es coherente o de esta forma no se trabaja. A veces es mejor decir, no sé, o lo voy a estudiar, lo voy a analizar y te respondo luego. No hay que sabérselas todas. Yo creo que esas dos personas. Ahora, ¿has tenido buenos líderes y qué es lo que caracteriza un buen líder? Sí, he tenido buenos líderes como jefes y no jefes, porque ya les dije que no necesariamente el líder tiene que ser jefe, ¿ya? Y yo creo que lo que caracteriza un buen líder es el poder de escucha, el respeto hacia las personas, saber gestionar las cosas, saber delegar, porque no todo lo puede hacer llamémoslo un jefe, un líder, porque para eso hay equipos. Hay que confiar también en la gente, en el trabajo que se delega. Hay que tener un muy buen manejo emocional, no salirse de casillas, estar muy bien centrado. Y yo creo que también una característica de un líder es que sepa enseñar, ¿ya?
que tenga una buena actitud y que haga vibrar a las personas con lo que se hace y que la gente sienta esa energía. Pienso que es eso. Justamente con lo que acabas de decir, ¿consideras importante manejar las emociones de las personas dentro de, pues, del equipo de trabajo? Y para ti, ¿qué rol toma el líder frente al manejo de esas emociones? Yo sí creo que es importante. Sí, Particularmente tu líder, o sea, tu líder actual, no a nivel general. sí, pues lo puedo hablar con el líder actual y también les voy a poner un ejemplo que a mí me dicen las personas, ¿ya? Digamos que si fuera Susana, es una persona muy centrada, que no se descompone fácil. Y se lo dije hace poquito a ella, que yo 2 veces la he visto molesta, pero es sin alzar la voz, sin decir una grosería, ¿ya? Súper respetuosa, seria y concisa y directa. Porque hay personas que creen que para que las cosas se hagan, pues respeto, tienen que subir la voz. En este sector de la construcción, lo que es en obra, o los gerentes de construcción o los directores de obra creen que a los madrazos, putazos y diciendo groserías, los trabajadores se tienen que mover. Y yo creo que eso no es así. Se puede exigir o uno estar molesto sin irrespetar a las otras personas. ¿Ya? Esa es la segunda parte de la pregunta, ¿qué rol toma su líder frente al manejo? Y el ejemplo que les iba a poner mío es porque a mí me dice mucho la gente que yo soy muy tranquilo y que no me salgo de casillas en la oficina, ¿ya? Y puede que haya presión de equipo, de trabajo, pero yo creo que algo que debe manejar el líder es no es expresarle a la gente ese estrés y esa angustia. Puede que yo me haya angustiado varias veces o esté preocupado, pero yo creo que si yo le transmito eso al equipo, si una persona le transmite eso al equipo, el equipo también va a vivir con ese estrés y esa frustración. Y yo creo que hay que generar positivismo, mirar cuál puede ser la mejor salida a los inconvenientes o cuando hay alta carga de trabajo y no estar dándose latigazos, ¿ya? O diciendo, uy, qué problema tan tenaz, esto cómo entonces lo vamos a hacer, no somos capaces, porque donde un líder diga, digamos, ese tipo de frases, ¿qué le va a transmitir al equipo? Eso, ¿ya? Y yo creo que hay que saber manejar esas emociones y yo pienso que es la parte del manejo emocional que hay que tener. Ok. ¿Cómo definirías el estilo de liderazgo que maneja tu líder? Yo creo que es un estilo de liderazgo muy abierto al diálogo, a construir ideas para sacar lo mejor de sí de los proyectos que haya. Llámese un proyecto de vivienda o un proyecto de innovación, ¿ya? También es basado en el respeto, que yo eso lo admiro mucho de Susana. Es una persona que escucha mucho y que si no está de acuerdo con las cosas, se las sabe decir a uno de muy buena manera. Yo creo que ese es el estilo que maneja ella. Ahora, ¿qué entiendes tú por trabajo en equipo? Es colaboración y apoyar también a las personas cuando lo requieran. Y yo creo que algo muy importante que yo le he inculcado a personas de las áreas con las que yo he trabajado es que no solamente uno debe dar como el trabajo con lo que a uno le solicitan, sino que yo creo que uno puede dar esa milla extra. Y uno también se puede ofrecer, sea con otras áreas, no sea el área que se maneja, en qué le puede uno colaborar a otras personas, ¿ya? Sin tener que esperar que alcen la mano y decir, oiga, tengo este problema, ¿ya? Poder hacer un seguimiento con el equipo, porque ahorita yo les hablé de la delegación y la delegación no es,
oye, hay que trabajar esto y ¿para cuándo? No, 2 semanas, un mes, y uno volverse a ver al mes y decir, ¿qué? Ya tienen trabajo. Yo creo que es poder hacer un seguimiento, pero también de acompañamiento y cómo poder colaborar hacia las personas. Pienso que en el trabajo de equipo el que tenga dudas o inquietudes debe preguntar con normalidad, por más obvio que parezca, porque hay personas que pueden que manejen mejor unos temas y esa persona que maneja muy bien el tema sabe responder y no decir, uy, pero ¿cómo preguntas eso que eso es obvio? Y hay gente así. Y el que responda así, pues la persona que tiene esa pregunta y si va a tener más dudas, pues no va a preguntar. Porque dice, hijo de pucha, me van a callar así, por más obvio que le parezca a una persona, para la otra puede ser algo complejo. Y yo creo que hay que ponerse en los pantalones de las otras personas. ¿Ya? Entonces yo creo que trabajo en equipo es algo de colaboración y pensar todos en el mismo objetivo desde que ese objetivo esté claro. Porque si uno no pone los objetivos claros y las metas desde el principio, el objetivo para Esteban puede ser uno, y para Camila otro, y para Manuela otro. Y hay que definir muy claro esos objetivos para que todos apunten a lo mismo. ¿Y consideras que dentro de tu organización actual se da el trabajo en equipo y por qué? Sí, sí se da. Porque las personas son colaborativas tanto al interior de la misma área como con otras áreas. Antes se manejaba mucho por silos, eran silos independientes y se dijo, debemos trabajar de una forma distinta. Y yo creo que algo importante es no ver una empresa por medio de un organigrama que sea piramidal, porque eso crea muchas veces cuellos de botella y que si hay alguien como gerente y después hay un director o un profesional que diga, ah, no, es que todo yo lo tengo que escalar al director y después al gerente, ¿no? Si alguien puede hablar un profesional directamente con el gerente o con el gerente de otra área o con alguien de otra área, sin que tenga que pasar siempre por un gerente y lógicamente pues que esté informado después de cosas que se hagan, perfecto. Pero yo creo que lógicamente una empresa debe tener una organización y eso se ve mediante un organigrama. Y hay diferentes esquemas de organigrama en las empresas. Pero yo creo que acá cualquier persona puede hablar con cualquier persona, independiente el cargo que tenga. Y yo creo que eso propicia ese trabajo en equipo. Y que las cosas también puedan fluir más ágiles. ¿Y de qué forma tu líder promueve el trabajo en equipo? Digamos que una es con los comités de gerencia que hacemos quincenales, donde, digamos, se ponen tareas, se hacen seguimiento a las cosas y muchas asignaciones no son de manera individual. Hay que trabajar, llámese entre el área comercial y el área administrativa, o el área de control de proyectos con el área financiera, o el área de diseño, construcción y control de proyectos al tiempo, o logística con construcción. Y se generan esos espacios. Y por ejemplo, llámese comité de gerencia, comité de proyectos, comité técnicos, entramos diferentes personas de distintas áreas donde no son solamente espectadores, sino que también cualquier persona puede participar, exponer ideas. Y yo creo que eso es una de las motivaciones, que la gente pueda exponer sus ideas, porque a mí me ha tocado escuchar casos que hay jefes que dicen, no, no, el que toma las decisiones soy yo, usted no opine, y si usted quiere opinar, es cuando usted esté en este puesto sentadito. Entonces así, y eso pasa, muchachos. Y así entonces se cierran oportunidades para las personas y esa persona ya no va a querer exponer cosas nuevas ni dar su opinión, porque si lo callan de esa forma, entonces ya se vuelve prácticamente como un robot. Y yo creo que también hay algo importante, es que a veces que se delegan cosas y yo creo que eso es vital, no solamente decir, hagas tal cosa,
sino que yo creo que uno puede poner, y Susana lo hace, poner en contexto el tema para tener un mejor entendimiento y ahí asignar tareas. Y ahí es también donde se promueve el trabajo en equipo. Ok. Ahora quisiéramos saber qué aspectos positivos y negativos resaltarías sobre la forma de hacer feedback de tu líder. Ya, perdón, este sí es un chiste. Yo decía, ¿de dónde salen tantas preguntas? Y no había visto la segunda foto que me envió Manuela y yo me están bombardeando con más que no he leído. ¿Ya? Entonces, yo creo que aspectos negativos no tendría ninguno. Yo ya tuve feedback con Susana y yo creo que fue un feedback muy, muy positivo de lado y lado, porque también estuvo abierta al final, que me dijo, dame feedback a mí. Y por ejemplo, hay líderes, de uno de esos que les dije que no me parecía tan bueno, que era una persona con un ego tan grande que él ni se atrevía ni a decir, y no creo que sea una persona que esté abierta a recibir un feedback. ¿Ya? Y con Susana al final me dijo, Mauro, también quiero que me des un feedback. ¿Qué me quieres decir? Cosas por mejorar, cosas buenas, qué crees que debo dejar de hacer o qué debo empezar a hacer. ¿Ya? Y que esté también abierta a escuchar y aceptar las cosas. ¿Ya? Y yo creo que un buen feedback también no es hablar generalidades. Un buen feedback también es poner ejemplos puntuales para la persona que recibe el feedback tenga las cosas más claras, porque hay veces se hablan cosas muy generales y la persona que lo está recibiendo puede que piense, pero ¿y en qué he fallado o en qué he mejorar? Y ya cuando le ponen temas puntuales de lo que ha pasado en una reunión o en un momento X, yo creo que uno entra ya a analizar mucho mejor esa situación específica. Ok, ¿de qué manera tu líder los capacita tanto al equipo en general como a ti para que ustedes también puedan formarse como líderes? Yo creo que una es implícita, que es con el ejemplo, ¿ya? Y con el ejemplo, así como los papás le pueden enseñar a los hijos sin tenerle que decir esta vocal es la A o la O, es con lo que uno haga, ¿ya? Y, y si me voy a ese ejemplo de la familia, es si hay unos papás que son borrachos y que fuman, ¿cómo uno le va a decir a los hijos, oiga, no fume, porque puede que le haga daño, o sepa tomar sin decirle no tome? Contrólese si van a ver a los papás borrachos, ¿ya? Entonces, sin que Susana lo diga, es con el ejemplo, y uno puede ver esas actitudes de las personas en el actuar. Y muchas veces hay gente que se deja llevar por eso, viendo los líderes. Ah, es que si mi jefe, ya saben para mí que es líder y que es jefe, pero llamémoslo como jefe. Ah, este putea a las personas, o es serio, ¿sí? Y es a los gritos. Ah, no, pues yo, si lo veo así, pues yo también lo voy a hacer con mi equipo, porque si a mí me dicen algo, pues, ¿qué? Si mi jefe lo hace, yo puede que me sienta empoderado por mi jefe y me puedo llegar a sentir respaldado. Y muchas veces hay algunas personas que se dejan confundir con eso, como el jefe mentiroso y todo que yo les dije, ¿ya? Y entrar en conflicto. Y una cosa puede que sea ya los valores que tiene cada persona, y con ese jefe que yo les dije que era mentiroso, fue el motivo por el cual yo me retiré de esa empresa. Que yo dije, yo con una persona así yo no trabajo y prefiero tener otro jefe u otro líder. Él no es ejemplo para mí. ¿De qué otra forma? Que la empresa cree en las personas y tiene una escuela de líderes.
ya va para la tercera, como para la tercera temporada. Y tercera temporada es que los que van para la tercera ya pasaron por el primer taller de escuela de líderes, ya hicieron un segundo taller de escuela de líderes y ya van para una tercera escuela de líderes. Y las personas nuevas de la empresa que hemos entrado, vamos a empezar ya dentro de poquito, como en un mes, empezar el curso de escuela de líderes. Entonces, la empresa, a través de la gerencia general, promueve también eso en las personas. Y en esa escuela de líderes no solamente van gerentes, van o directores o coordinadores o personas que se les vea potencial para ir a esa escuela de líderes. ¿Consideras que tu líder es comunicativa y te brinda una perspectiva clara sobre la situación actual de la organización Sí, frente a oportunidades, cosas así? digamos que nada pues es cerrado, lógicamente hay que entender que muchas cosas no se pueden comunicar a todas las personas, pero, pero sí nos comunica, ¿ya? En qué situación puede que esté la empresa, el entorno. Mucha gente en la organización sabe desde el principio cuáles son las metas del año en ventas, en escrituración, qué debemos lograr, que es lo que les dije, tener esos objetivos claros para que todas las personas apunten hacia el mismo lugar. Esos ya son como objetivos macros, macros de la empresa. Pero si es comunicativa en eso, no se queda con las cosas. Y yo creo que cuando ahorita tocamos las características de un líder, esa es otra característica, tener una muy buena comunicación. Y no solamente es de la forma de expresar, sino comunicación a tiempo, porque puede que se haya tomado una decisión y decir al mes, no, ya es tarde o a las 2 semanas. ¿Ya? Ok. Ahora quisiéramos saber qué suele motivarte dentro de tu trabajo. O sea, qué acciones motivadoras percibes por parte de tu líder hacia ti y hacia tu equipo de trabajo. Eh, Pienso que es importante que haya un match o química con, con el jefe o con el líder. Porque si no hay eso, no hay una empatía, yo creo que ahí no se logra trabajar a gusto y que uno pueda buscar al líder o a la jefe en cualquier momento. Y lógicamente hay que entender que habrán situaciones que le diga, uy, ahorita no, estoy ocupada, búscame más tarde. Pero yo creo que siempre que he ido donde Susana, las puertas han estado abiertas. O si le escribo un WhatsApp o le hago una llamada, siempre tengo una respuesta. Si no se puede ahí mismo, la obtendré un tricito más tarde. Y yo creo que como líder uno debe estar dispuesto a tener esas puertas abiertas para poder recibir a las personas cuando se necesite, cuando ellas lo requieran. Y que sí haya esa química. Y la primera parte que suele motivarle dentro de su trabajo, yo creo, y ahorita les toqué una palabra, es que uno vibre con lo que haga y que a uno le guste y tener muy buena disposición y actitud. Eh, Mucha gente puede que a veces se pase a las empresas por plata, porque me pagan muy bien y puede que no sea lo que los haga vibrar. Y esa ya es una motivación extrínseca y habrán motivaciones intrínsecas. Y la plata no lo es todo. Y después llegará el aburrimiento y muy chévere cuando reciben su primera quincena, un sueldo y la segunda. Dirán, pero yo no me siento lleno con esto que hago. Y yo creo que uno se debe sentir motivado, con ganas de enseñar, de aprender, de aportar ideas. Y pienso que eso es bien importante, que uno vibre y todo con lo que haga en el día a día. Bueno,
Y ahora, ¿qué acciones por parte de tu líder y pues del entorno laboral en sí han sido desmotivantes para ti? No, ninguna. Digamos que en la empresa en que estoy, me siento muy contento, hay muy buen ambiente laboral, pero que haya habido algo desmotivante como tal, o que yo haya visto una acción que no me haya gustado de mi jefe y todo, para nada. No, no la he visto. Bueno, que suele generarte un sentido de propiedad por la visión y los valores de la organización. Yo creo que es el respeto que hay hacia las personas, que el eje son las personas. Y lógicamente, en una empresa están los socios y uno trabaja para dar mayor valor agregado a la empresa y a los socios y que sea una relación gana-gana, tanto los trabajadores y las personas como los socios. Y yo pienso que en QCESAR se maneja eso. Se piensa mucho en las personas, en el bienestar, pero también QCESAR espera que las personas respondan hacia la empresa. Y veo que hay mucho compromiso de las personas hacia QCESAR. Y yo creo que algo bien importante es que cuando yo entré acá, me di cuenta que hay gente que lleva muchos años en la empresa. Y pienso que si las personas duran bastantes años en la empresa, es porque una empresa o QCESAR debe tener algo bueno. Empresas donde la gente rota mucho desde cualquier cargo. Creo que eso no es bueno para una organización. Entonces, yo creo que ese es el sentido de propiedad y todo que se menciona acá en la pregunta. Que yo creo que el eje principal son las personas. Bueno, y ahora, por último, quisiéramos saber de qué manera reconocen un buen trabajo dentro de la organización en la que estás trabajando. Mira, casi con un agradecimiento, con decir, oiga, lo que usted hizo estuvo muy bien, con unas felicitaciones, y eso lo expresa el presidente del grupo, como la gerente general, o también cualquier otra persona. Tenemos hoy un medio de comunicación, una app que se llama Basecamp, por ahí nos comunicamos casi todo, o sea, el mail se sigue utilizando, pero yo creo que esta herramienta ha sido muy, muy valiosa. Y colgamos mucha información por ahí, se informa, cuando se han cerrado temas también se dice, listo, ya quedó cerrado, y a la gente se le da, digamos, esa palmada en la espalda con un agradecimiento, con unas felicitaciones, con, oiga, muy buen trabajo entre todos, lo sacamos adelante, se cerró tal negocio que era complejo y fue gracias a todos los que participamos. Y yo creo que eso es motivante para las personas. Pienso que es de esa forma. Listo, con esto terminamos. Muchísimas gracias por tus respuestas. Bueno, muchachos, a ustedes.